No se trata de la cantidad de dinero, se trata de tu relación con el dinero, de cómo tú sientes ese flujo, de cuál es el padrón del dinero en tu vida. Como yo había dicho antes, entra mucho de repente y después pasan unos meses y después entra poco, es así en montaña rusa, es siempre así, o como dije, entra de repente así muy rápido y muy rápido se va, o mi dificultad es multiplicarlo. Hay que entender cuál es el movimiento, porque cualquier que sea el movimiento, esa es tu pista para comenzar a indagar cómo lo puedes trabajar. Finanzas Nómadas nace de una idea simple. La libertad no depende del lugar donde vivas, sino de cómo te relacionas con tu dinero. ¿Confianza o autoestima? ¿Qué crees que influye más en las decisiones que tomamos? Y hoy vamos a hablar de liderazgo, dinero, autoestima y autenticidad. No solamente como una manera de relacionarnos con el dinero, sino una manera también de relacionarnos con nosotros mismos, y por eso traje a Esther Liska, mentora en liderazgo femenino hace más de 20 años y autora del libro Brillar con Confianza, que por eso también ese título, ese titular, quiero que lo recuerden porque es parte de lo que hoy vamos a hablar en el podcast. Bienvenida, Esther. Gracias por estar aquí. Un placer tenerte. Muchísimas gracias, Gabriela, y súper honrada de estar aquí y de estar contigo, porque realmente yo creo que la conexión entre confianza y el dinero es muchísima y estoy súper entusiasmada de compartir todo lo que tenemos aquí para compartir. Me encanta. Y antes de hablar del libro, del método, de todo lo que haces, quiero que nos comentes un poquito más de ti, quién eres, que nos cuentes cómo fue que estás en Portugal, que llegaste, bueno, un poquito de ti para que también te conozcan. Sí, claro. Bueno, yo nací en Venezuela y yo salí de Venezuela en el 97 y viví en Inglaterra durante 6 años. Y en Inglaterra fue donde comencé mi vida profesional y comencé a trabajar en el mundo corporativo. Y rápido me di cuenta que ese no era mi camino. Y yo creo que ahí comienza un poco esta travesía, ¿no? De lo que me hace hacer hoy en día. Comenzó con esa primera experiencia en el mundo corporativo, de yo entender que realmente estaba en un lugar donde trabajaba con hojas de Excel, con cálculos, trabajaba en un departamento de trading, de financiero y todo eso. Y yo todos los domingos me dolía el estómago. Antes, porque sabía que el lunes iba a trabajar y no me sentía bien en ese trabajo y comencé a cometer errores y me comenzaron a llamar la atención y yo sentía que yo no servía para nada y que yo estaba mal y en cuanto a eso, yo tenía todos mis, yo estudié relaciones internacionales y mis amigos, y yo estar en una multinacional como ese, en un trabajo como ese, en Londres era el sueño de todos mis colegas y yo decía, porque yo estoy en el sueño de todo el mundo y yo no soy feliz. Y más que eso, yo me estaba enfermando. Fue la primera vez que tuve un burnout fue en esa época. Y yo estaba jovencita, de 21, 22 años. Entonces, como que ese fue el primer punto de viraje. Y tuve la oportunidad de buscar ayuda, de hacer un coaching. Fue la primera vez que yo hice un DISC, que era un test de personalidad. Ujú. Y el coach me dice, Esther, pero tú estás en lo opuesto completamente de tu perfil. O sea, tú tienes un perfil completamente vocacionado para las personas, para inspirar, para ayudar y todo eso. Tú, nada que ver con hojas de Excel. Y yo, ok. Entonces, como que eso me dio curiosidad y comencé a ver qué cursos y qué cosas yo podía hacer. En cuanto a eso también, eh, llegó un momento en que como me sentía así, yo dije, yo también estaba lejos de mi familia y no me estaba haciendo mucho sentido continuar en Inglaterra. Como yo soy de origen portuguesa y mi familia que estaba en Venezuela comienza a ver una situación política de Venezuela bastante difícil y como mis abuelos portugueses vivían aquí, tenían una casa aquí en Portugal y mis papás también tenían una casa aquí en Portugal, mis papás deciden mudarse para Portugal para estar más cerca de mí que estaba en Londres. Y yo en el medio de esa situación, yo digo, bueno, me quedé sin trabajo y no estaba feliz. También quería estar cerca de mi familia y dije, me voy a Portugal, emigro otra vez, ya veré qué hago, comienzo de Ujú. cero, pero yo no quiero estar aquí, no me siento bien ni en la forma de estar, ni en el tipo de trabajo. Y ahí comienzo mi vida en Portugal desde el 2003 y me toca reinventar. Y entonces ahí comienza a entender qué es lo que a mí me gusta, me comencé a escribir unos cursos de recursos humanos, cosas más ligadas a las personas, y comienzo a entender
que esta área del coaching y mentoring y todo esto me dice mucho. Y comienzo a estudiar esto y comienzo a dar formación en communication skills, que era lo que me gustaba hacer. Y te puedo decir, Gabriela, que pasaron unos años, me di cuenta que y de ahí el nombre de Brillar con Confianza, porque yo me di cuenta que en ese tiempo que yo estuve estudiando, a mí, para yo entender qué era lo que quería hacer, me di cuenta que había siempre un brillo en nuestro interior que nosotros traemos acá afuera. Y entonces para mí eso lo tenía la palabra glow. Entonces yo, mi primera marca, la primera marca que yo creé aquí en Portugal se llama Glow Branding You, porque comencé con el personal branding. Y hace 20 años aquí nadie hablaba de personal branding, entonces parecía que yo hablaba chino porque nadie entendía esto aquí. Yo iba a estudiar cosas que estaban haciendo en los Estados Unidos, en Inglaterra y todo eso, pero aquí en Portugal nadie hablaba de eso, entonces tuve que partir piedra. para- Y después comencé a darme cuenta que había muchas mujeres que seguían mi trabajo. Y cada vez más me empezó a interesar el área de emprendedurismo porque yo era una emprendedora aquí en Portugal. Y comencé a poco a poco a crear el método que después se transformó en Glow with Confidence, en brillar con confianza. Y en 2014 em, yo tuve como una visión de que yo quería llevar todas estas herramientas a otras emprendedoras que estuviesen inclusive en otros países y que tuvieran un precio accesible y que no tuvieran que pasar por tanto trabajo y tanto dolor como yo había pasado. Y entonces yo invertí muchísimo en cursos online que nos enseñaban a crear cursos online, porque eso era lo que yo quería, poner un curso online, yo lo pongo a un precio que pueda llegar a las personas y va a llegar. Y no te imaginas todo lo que yo invertí en tecnología, en equipamientos, en todo, de aprender cómo se hacía. Y llegó el día del gran lanzamiento y vendí cero. Y fue una gran frustración. Y después guardé el proyecto en la gaveta. Seguí trabajando en formaciones presenciales y todo esto. Y en 2018 yo un personal branding audit con una colega mía para que me ayude a lanzar. Y yo en esa época de 2014, 2015 había creado también una organización aquí en Portugal para promover el liderazgo femenino que se llama Glow Woman Club. O sea, todo lo que yo creaba tenía la palabra Glow. Y ella, esta chica que me estaba ayudando, me dice, Esther, muéstrame todo lo que tú has creado. Y yo le mostré lo que había creado en 2014 y me dice, Esther, este es un signature system, tú creaste un método. Y yo, sí, pero ¿de qué me sirve el método si no lo puedo vender? O sea, si no la gente no lo compra. Me dice, no, espérate, que tú lanzaste esto en Portugal en 2014. O sea, nadie estaba abierto al online aquí en Portugal. Y, y él me dice, no, tú tienes el método, lo que no tienes es el canal adecuado para mostrarlo. Y ella me ayudó a mostrarlo, a ponerlo y todo eso. Y en 2019 yo comienzo a lanzarlo y en 2019 yo decido lanzar mi libro, que es el libro que tú tienes y el libro resume, o sea, fue basado en este método que yo creé. Mi método son 7 módulos y el libro tiene 7 capítulos. O sea, es un poco Ujú. la jornada que fue mi jornada eh, de una manera concretizada para poder ayudar a otras emprendedoras a que brillaran con confianza, porque eso fue lo que yo en la adolescencia yo era súper tímida, yo hasta gagué una vez que hablé para 5 personas y yo siempre hice como que el esfuerzo en que todo aquello que me impedía de poder comunicar y de poder llevar adelante todos mis proyectos eran cosas que yo sentía que yo tenía que trabajar. Entonces, en este método yo resumí todas estas dificultades que yo tuve a lo largo de mi vida, desde la Ah. adolescencia, y que yo después me di cuenta cuando adulta que realmente nosotras, mujeres, traemos muchas cosas de esa época. Y que si no las trabajamos, van a ser las piedritas que nos van a ir impidiendo de alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Y muchas veces nosotras estamos enfocadas en afuera, en cosas que están afuera, cuando en realidad está todo dentro de nosotros. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar más en por método, pero un poco mi trayectoria fue eso, o sea, yo traer todas estas cosas a lo largo de mi vida. Me encantó todo lo que compartiste, de hecho me siento muy identificada por varios puntos, ¿no? De la migración, el cambio profesional, esto de estar solamente inmersa en el Excel y estar atrás de todo lo que era detalles. Bueno, me sentí muy identificada cuando contabas esto. Y mientras preparaba también la entrevista, que me quedó, o sea, una frase en la cabeza, que es esta que creo que está en el libro, que es de esto que comentaste: durante mucho tiempo pensé que el problema era la falta de confianza.
¿qué fue lo que quisiste ahí transmitir y cómo vamos a entrar quizás al punto más importante? ¿Qué es brillar con confianza? ¿Qué es la confianza, no? O sea, ¿qué significa desde tu perspectiva y tu óptica y de todo el aprendizaje el brillar con confianza? Porque me tocó, como te conté antes de empezar, ¿no? Muy de cerca este tema del brillar y hacer brillar a otros, del que la luz que uno tiene que pueda también ser distribuida, o sea, irradiar a otros. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se lo podemos transmitir a la audiencia para que también tengan otra manera de verse? Sí, eso es un tema que me toca muy, muy profundamente, Gabriela, porque cuando yo digo brillar con confianza es porque brillar es exactamente eso, es descubrir nuestra luz, que después de muchos años como que entendí que todos nosotros la tenemos y yo pensaba que yo no tenía nada para dar, ¿no? Y esa fue o la gran parte de mi gran lucha, como que cuando nosotros no conseguimos ver nuestra propia luz y de seguro que tienes muchas seguidoras que tienen algo de algún conocimiento, o sea, que trabajan en el área del conocimiento y que ellas quieren transmitir ese conocimiento para otras personas. Y yo siempre me pregunté, pero ¿quién soy yo para enseñar? ¿Quién soy yo para liderar? Y yo recomiendo que las personas que nos están escuchando que se hagan esa pregunta. Y si sientes algo que se contrae dentro de ti, es precisamente esa área que necesitas trabajar. Porque cuando nosotros nos planteamos esa pregunta es precisamente porque tú tienes algo que enseñar o tienes algo que liderar o tienes algo que inspirar. Y todos nosotros tenemos esa luz, una luz para dar algo al mundo. Nadie viene a este planeta con nada, o sea, con cero para dar. No, todos tenemos. Ahora, ¿qué fue lo que yo me di cuenta en estos años? Que es como que, y por eso yo digo en mi libro y lo digo mucho en las entrevistas que doy, yo siempre pensé que era una cuestión de confianza, de autoconfianza, pero me di cuenta que es acerca de también que es que nadie nos enseñó a la verdadera forma de liderar o liderazgo auténtico, que es como yo lo llamo, porque hasta ahora nosotros lideramos con culpa y con vergüenza, cubriendo las expectativas, intentando completar las expectativas que las otras personas tienen de nosotros. Eh, y, y eso es muy desgastante. O ser perfeccionista. Entonces, eso no es liderazgo. El liderazgo auténtico para mí es que tú tengas tu presencia, que tú tengas claridad, claridad de quién eres tú, dónde vas, que te sientas bien en tu cuerpo. O sea, el tercer capítulo de mi libro, de mi método, es solo el cuerpo. O sea, este es el lugar donde nosotros habitamos. ¿Cuántas mujeres no batallan con alguna parte de su cuerpo? Entonces, si tu cuerpo es tu aliado para manifestar lo que quieres manifestar, ¿cómo vas a manifestar lo que quieres manifestar si tu cuerpo es tu peor enemigo? Porque estás siempre Ujú. discutiendo o criticándolo o no tratándolo con gentileza. Entonces, yo digo siempre como que nadie nos enseñó esto. Y por eso yo digo que mi método tiene esta visión de no es solo acerca de la confianza, es acerca de aprender una nueva forma de liderar. Y de hecho, el subtítulo de mi libro es Abraza tu grandeza con confianza. Ujú. Es abrazar, o sea, para mí cuando alguien me decía, no, tu grandeza, y yo, ay, no, yo no. O sea, y no se trata de tú tener el ego aquí en alto, esto no es ego, es abrazar quien Mm. tú eres. Y que Sí, grandeza. nosotros todos tenemos una grandeza interior. Mm. Grandeza, genialidad, Es eso. luz, abundancia, todo lo que podemos poner un montón de nombres. A mí ahí me llamó la atención que en Finanzas Nómadas también pasa bastante lo mismo, ¿no? Que muchas personas llegan queriendo aprender a hacer algo con su dinero que no hicieron antes, a invertir, a organizarse. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso que es cómo me valoro a mí misma primero? ¿No? Y desde la autovaloración, la autoestima, la autoconfianza. Por eso cuando hablamos acá siempre decimos lo mismo, que empecemos por uno mismo, antes de pensar en qué activo, por ejemplo, o si compro un activo financiero, o si me meto en algún tema
de un proyecto, lo que fuera, qué es lo que pasa adentro, qué es lo que te mueve y qué miedos o sensaciones, como dijiste bien, lo de la culpa, lo de esto de sentirme culpable si voy a pedir un aumento, sentirme culpable si le voy a negociar el precio a alguien para que, o sentir otro tipo de cosas, ¿no? Miles de cosas, incluso a veces nos sentimos bien por hacerlo, que es cuando uno está más centrado en su eje. Esto de los miedos que hay ahí, que creo que me encantó porque el brillar con confianza trabaja por lo que, desde mi punto de vista, en realidad, más que nada, y acá creo que es parte de la, de la apertura, eh, miedo a equivocarte, ¿no? O sea, el miedo a fallar, miedo a qué dirán, como dijiste, todos los miedos que Sí, existen dentro de ese cascarón que todos tenemos, de qué me van a decir si yo hago esto diferente, y si fallo, y si fracaso, y si el síndrome del impostor, que hablamos un capítulo ahí con una de las expertas también que tiene su libro de, y si pierdo, y si me engañan, y si me traicionan, todas esas capas de miedos que existen, también yo creo que parte de eso hacen que uno no pueda brillar y toda esa luz que tiene no salga. Creo que es un trabajo bastante espiritual también, ¿no? O sea, no queda solamente en el eje mental, sino como tú has dicho, el cuerpo. yo comencé a incluir la terapia sistémica, porque yo trabajo con constelaciones familiares también, porque entendí que solo el método sin la parte terapéutica sistémica, yo no llegaba tan profundo y tan rápido como se llega con terapia sistémica. Entonces, integré esa parte porque entendí que todos los condicionamientos que nosotros tenemos, todo lo que acabas de decir, de la culpa, la vergüenza, el miedo y todo eso, se pueden trabajar con una visión sistémica de tu familia, porque nosotros traemos de nuestra familia y después proyectamos en nuestro trabajo, en nuestra vida en Sí. general. Y se trata de hacer las paces con eso, ¿no? Con lo que tú traes y utilizar lo que tú traes en pro de crear un futuro mejor. Y yo siempre digo que nosotros escogemos la familia donde nosotros nacimos, nosotros escogimos nuestro papá y nuestra mamá. Y por muy difícil que haya sido la relación con papá y mamá, hay algo ahí que está para ti, para tú aprender. Y cuando tú curas eso, tú puedes ir enfrente en la vida. Es más, de hecho, la relación con el dinero tiene que estar en equilibrio la cuestión del papá y la mamá. Por ejemplo, eh, el dinero, la acción de venir el dinero a ti tiene que ver con la energía masculina, es la energía papá. Y el recibir el dinero y hacerlo multiplicar, como tú dices, invertir, multiplicar el dinero, nutrir y todo eso, es la energía femenina, es la energía mamá. Entonces, si tú no tienes estas dos fuerzas en flujo, algo ahí en movimiento. O te cuesta ganar el dinero o te cuesta multiplicarlo. O puede ser aquella emprendedora que de repente no le cuesta nada ganarlo, pero igual de rápido que le entra el dinero, igual de rápido sale, o porque tiene gastos inesperados, o porque gasta el dinero y no lo sabe invertir, o porque no lo sabe multiplicar. Entonces, sabes, todo el movimiento del dinero también tiene mucho que ver con nuestra ancestralidad, con todo lo que aprendimos, con nuestra relación con papá y mamá, y todo eso se puede trabajar con la terapia sistémica y anexándolo también a todo lo que es el método de entender que el dinero es una energía y que nosotros también somos energía y que cuanto más tú inviertas, además yo comprobé que todo lo que tú ganas es directamente proporcional a todo lo que tú inviertes en ti. Ujú. Voy a repetir esto porque es súper importante. 100%. Todo lo que tú ganas es directamente proporcional a lo que tú inviertes en ti. ¿Por qué? Porque tú eres la fuente. Entonces, cuando tú le permites y le dices al universo, no, yo voy a invertir en mí, yo voy a cuidar de mí, yo voy a ver cuáles son las cosas que yo necesito trabajar dentro de mí, tú estás trabajando en la fuente, que es la que realiza la acción para que el dinero llegue. Y otra cosa importante es la visibilidad. Muchas de nosotras, y yo también tuve que trabajar eso. Yo estaba invisible, yo trabajaba, invertía en marketing, invertía en website, invertía en todo, y no estaba continuado invisible para los clientes. ¿Y qué era lo Mm, que tenía que trabajar? En el yo dejarme ver, ser vista. Y sí. cuando a mí me cayó la ficha de que
Wow, o sea, cómo la percepción que tú tienes de ti misma es lo que proyectas en tus clientes, es exactamente lo que acontece. Entonces, Muy, es acerca de tu entender qué es lo que tú necesitas ver dentro de ti. me encantó que mucha gente o muchas personas creen que todo pasa por ser, por conocer, por saber. No sé en dónde pongo esto, en qué invierto. Por más que te digan, por más que te muestren el camino, hablando de confianza, ¿no? Que estábamos justamente trayendo el tema, y esto de brillar con confianza también en una determinada área, como puede ser la profesional, como puede ser en la familiar, como puede ser en un deporte, no sé, lo que sea, tiene que ver no solamente, como dijo ahí, en muchos puntos, con el conocimiento. El conocimiento es una herramienta y es poder para que te lo ponen en la mesa como para que tú puedas eh, abrir los ojos, ver y empezar a ver quizás con más claridad o al revés, ¿no? Porque a veces la sobreinformación hace que uno no pueda tener la claridad. Y eso lo vemos mucho también con gente que va llegando aquí. Cuando se trabaja desde ese trabajo sistémico, o tú como lo nombraste, que bueno, yo lo he hecho de otras maneras, pero sigue siendo parte también con ancestralmente, con la familia, el niño como cómo fui criado. Yo en mi caso soy gemela y tuve otros tipos de cosas de mamá y papá y una gemela también que me, me sumaba a toda mi infancia, de cómo me posicioné y me paré en la vida siempre. Desde ese lugar, Esther, o sea, ¿qué crees que las personas siguen postergando cuando hablamos justamente de esto, ¿no? De tomar una decisión importante y, y no solo, digo, por eso el conocer, sino animarse a dar un paso a algo que yo lo veo en lo cotidiano, llega gente aquí con mucho dinero y no me animo a invertir. Tengo miedo a dar este paso. Entonces tú desde todo este caminito que lo ves con otra mirada, ¿no? O sea, ¿qué crees que posterga una persona cuando tiene que tomar una decisión con su dinero y justamente para brillar con su dinero? Pero bueno, ahí es donde entran los miedos y demás, porque me pongas ahí en tus palabras. Pueden ser varias cosas, desde qué significó el dinero en tu familia, porque, por ejemplo, imagínate que tú naciste en una familia donde habían siempre discusiones por dinero. Esa persona va a asociar que el dinero trae discusiones. Entonces, es como que vas a rechazar todo lo que sea dinero. O, por ejemplo, también me acontece mucho, he trabajado mucho con mujeres líderes que están al frente de grandes empresas o todo eso, y ellas ganan mucho más que los maridos. Y Mm, ya puede haber una situación que ya me ha acontecido y que la mujer estaba siempre como con un techo en el lucro que hacía, y después vinimos a descubrir que era porque inconscientemente en casa de ella siempre vio que el papá ganaba más que la mamá. Entonces, para ella, ganar más que el esposo era como, en constelaciones, eso es como una deslealtad. Entonces, mm. todo ese tipo de cosas necesitan ser analizadas y vistas caso a caso, pero como te digo, o sea, cosas tan sutiles como tú no permitirte, como tú piensas que es algo de, ay, pero ¿por qué no gano más que esto? A lo mejor puede La tener culpa, ¿no? La una culpa. cuestión de lealtad Mm. sistémica, o puede tener, sí, sí, sí. Y sabes qué Sí, como interesante, Gabriela, hace poco escuché solo no me acuerdo quién era la autora de ese libro, que es Susie, es una americana. Y ella habla mucho el tema también de la relación entre el dinero y nuestro cuerpo. Y ella decía que cuando la mujer guarda deuda, o sea, tiene una deuda escondida del marido en la tarjeta de crédito, imagínate, Ujú. eh, y tiene miedo de decirle al marido que tiene esa deuda, ella está en constante estrés, y eso produce cortisol, y el cortisol hace que nosotros retengamos más gordura. Y entonces Sí. ella cuenta el caso de que una vez una mujer por teléfono le estaba diciendo, o sea, ella no lo estaba viendo, le está diciendo, mira que tengo esta situación desde hace tiempo, no sé qué, y ella le pregunta, y durante ese tiempo, te aseguro que engordaste no sé cuántas libras, que en Estados Unidos es libras. Y él dice, ¿cómo tú sabes? Porque con la experiencia que tengo ya yo sé, si tienes tantos años sufriendo con el cortisol, son tantas libras por año, una cosa así. Y yo, me impactó escuchar eso, o sea.
Imagínate el daño que nos podemos hacer, cómo también está relacionado el hecho de nosotras mismas con esa ansiedad que puede generar tú saber que tienes una deuda y que no se la quieres decir a tu esposo Con- o estás con algo escondido, eso te está generando cortisol 24 horas por día, o sea, te estás haciendo daño a tu salud también. Y estás mm. engordando, y hay mujeres que engordaron y no se dieron cuenta de o no tienen noción que está ligado a eso. Entonces, es necesario ver cuál es esa creencia o cuál es esa situación inconsciente que te está generando esa relación con el dinero, curar la relación con el dinero y al mismo tiempo pierdes el peso que tienes Sí, en exceso porque no lo necesitas. sí, cuando tú me dices esto, yo como que de alguna manera lo resumo en postergar el bienestar, ¿no? O sea, uno cuando posterga decisiones tan importantes de ordenarse financieramente, cuando uno no está ordenado, cuando está con deudas, cuando quiere ahorrar pero no lo logra, cuando no tiene su fondo de tranquilidad, que ahora vamos a hablar un poco de eso, cuando invierte pero no los puede sostener, cuando hace todo este tipo de cosas que porque no, como dijimos, son cosas que se aprenden muchas veces de muy pequeño y si no se nos enseñan después y no las aprendemos, tampoco las sabemos hacer, ¿no? La educación financiera tendría que ser parte de las escuelas, de todos lados. Y con esto que me decías de la lealtad, el sentirse culpable por ganar más que mi marido, el sentirme culpable por si mandé una propuesta y no sé si la mandé bien, le parecerá muy cara, la culpa destruye todo tipo de permiso a la confianza y al brillar. Así fue un aprendizaje propio. Esto es simplemente un aprendizaje propio que destruye todo tipo de brillo posible que cada persona tiene. La culpa, ¿no? O sea, el sentirse culpable, el sentirse chiquito, el sentirse todo esto que tú, bueno, trabajas, ¿no? Y que creo que al momento de ya hablar de dinero por como una herramienta para valorarnos, porque en este caso sería si estoy pidiendo un empleo o pidiendo un aumento, o si quiero vender más, o si quiero trabajar más que nada con mi parte de mi propio valor. Siento que eso a veces termina siendo un espejo de todo esto que tú trajiste aquí, creo que resumí ahí, de cómo o cuánto nos valoramos, cómo o cuánto nos autoconfiamos ¿Cierto? que somos capaces de brillar y de que brillar al fin y al cabo mucha gente lo puede asociar, ahí tú me dirás, con algo como o muy espiritual o con algo muy egoico o egocéntrico, ¿no? Pero el sol no pide permiso para salir. Aunque haya nubes, aunque haya pájaros, el sol sale y brilla, ¿no? Entonces, ¿cómo es en ese sentido, o sea, desde tu método y desde toda la experiencia también que traes? Que ayuda a saber que cada uno tiene ese brillo, porque como dijiste, todos tenemos habilidades, todos somos genios, aunque usamos una parte muy poquitita quizás de nuestra mente, aunque podríamos con técnicas y prácticas usar mucho más de nuestra mente. ¿Cómo ayudas, si me quieres decir quizás algún punto concreto, algún dato concreto, como decir, esto es algo que le cambia la manera de verse? Algo que es fulcral es la relación con tu niña interior. Em, Ujú, Porque todo lo que mencionaste acerca del valor, de cómo tú te valoras a ti y que no te empequeñezcas, no sé, de que no te hagas ujú, pequeñita cuando estás en una situación negociando tu salario o negociando tu propuesta, viene de tu niña interior. Porque nosotros cuando somos niños tenemos siempre la expectativa de que papá y mamá nos reconozcan. Y cuando eso no acontece, la interpretación que tú haces es, entonces yo no valgo. ujú, Entonces hay que rescatar esa niña interior porque eso es apenas una perspectiva, porque los niños siempre interpretan las cosas de una manera diferente que el adulto podría hacer. Entonces, yo tengo ayudado a muchísimas emprendedoras que al trabajar eso resolvieron la cuestión de cuánto cobra por sus servicios porque no sabía ponerle precio a sus servicios, negociar salarios, negociar todo lo que sea, porque no es solo salarios, tú puedes estar en una empresa y negociar tus vacaciones, negociar que este fin de semana seas tú trabajando y no tu colega, o sea, la vida es una constante negociación. Hasta con nuestros hijos mm, negociamos. Entonces, eh, si te puedo decir una cosa que realmente yo veo que es súper eficaz, es ir a ese lugar donde se congeló una parte de ti, digamos que como que quedó presa
Y cuando tú vas a ese lugar y Bien. la liberas es como que, ok, existe como que el alivio y ahí tú comienzas a verte de una manera diferente, porque esto del valor es el cuarto paso de mi método y es acerca de tu verte realmente, esa Mm, luz que tú tienes. Y, de, mm, y yo siempre veo también a muchas emprendedoras que ven la palabra vender como algo negativo y como que casi que se encogen. Y yo siempre digo, o sea, ¿y qué tal? O sea, te hago una invitación hoy a ti, a toda a la persona que nos esté viendo. ¿Qué tal si en lugar de vender comienzas a ver es una invitación a que la otra persona haga parte de tu mundo? Porque cuando yo comencé a entender que era lo que me estaba privando de yo poder recibir un valor monetario por un producto, un por servicio mío, era como que yo en mi interior yo entendía vender como impingir, no sé cómo se dice en español, ya se me olvidó. Como que le estoy eh, obligando a la otra persona que compre algo mío. No, terapia que yo tenía de un vendedor, de esas personas fastidiosas que te quieren meter algo por los ojos. Y yo no quería ser así, y yo no le quiero meter las cosas por los ojos a las personas. Entonces, yo entendí esto de una manera diferente. No, o sea, yo expongo lo que yo hago, yo hablo con amor de lo que yo hago y yo me convierto en la invitación si hay alguien que quiera ser parte de mi mundo para que esa persona se sienta libre de preguntarme lo que quiera preguntar acerca de mí para saber si yo tengo la mejor respuesta para él. Es más, yo no atiendo exacto. ninguna mentoría donde yo no hago una conversación primero sin ningún compromiso, porque yo trabajo así, porque a mí no me gusta que otras personas me hagan eso a mí. Entonces, yo también, y esto un poco también para darle como esa tranquilidad a las personas que también puedan sentir esto, que tú tienes tu forma de vender, que tú tienes tu forma de hacerte ver, ¿no? De que la gente conozca lo que tú haces, ¿no? Sí. Y está bueno que cada uno pueda ver qué manera tiene de vender en todo momento, no es solamente cuando está haciendo un servicio o cuando está en el trabajo, en una reunión, porque en esas pequeñitos muestras también está el estilo, la manera, cómo lo dices, cómo no lo dices, qué Cierto. dices. Y ahí cuando decías esto del alivio, ¿no? De trabajar el niño interior, que me encantó, porque dijiste alivio y inmediatamente se me vino el fondo de tranquilidad, que es lo que la gente siente cuando lo tiene, ¿no? Cuando lo logró crear, después fortalecer. La palabra siempre es me siento tranquila, pero también alivio, ¿no? Porque estoy respaldada. Y dentro de, no sé si exactamente cumplen el mismo papel ni el mismo rol trabajar tu interior que trabajar tu tranquilidad en la parte financiera, ¿no? Digo, más a lo técnico. Siento que sí conectaron con esa frase o esa palabra y la que dijiste tú de poder tomar decisiones con mayor libertad. Todo el mundo te puede ver espléndida, te ve que estás bien profesionalmente, pero tú sientes que algo no No avanza, fluye. ¿no? No fluye, exacto. Lo sentí así y también, bueno, creo que ahí dentro de eso me pareció que está bueno dentro del libro que tú mencionas los condicionamientos invisibles. Y ahí, bueno, nos puedes contar un poquito más de qué son exactamente esos condicionamientos. O sea, como para que alguien que escucha diga, ah, mira, no me daba cuenta que esto era algo que a mí me condicionaba. Yo, antes del condicionamiento, cuando estabas hablando del fondo de tranquilidad, me hiciste recordar algo que yo también hablo mucho en mentorías que también puede ser útil, que es nosotros tener una honoring account. Y esto es una cuenta de honrarnos a nosotros mismos, que es Mm, diferente del fondo de tranquilidad. ¿Y ujú, por qué digo esto? Y esto es desde la perspectiva de energía, de la parte energética del dinero, que el fondo de tranquilidad también te da esa energía de tranquilidad, pero ¿qué es honrarse? ¿Cuál es el objetivo de una cuenta de honra para ti? Es que cuando tú recibes dinero, muchas veces mal entra el dinero, o sea, así que el dinero entra, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pagar las deudas, pagar todos los costos fijos, lo que tú tienes, o sea, es como que entra el dinero, pero yo honro a lo que debo. ¿Y cuál es ujú. energéticamente el mensaje que tú estás dando al universo? Que lo que estoy Sí, honrando es sí. a la deuda, Mm, a los compromisos financieros, a lo que esperan de mí. Pero entonces aquí el ejercicio es diferente y la invitación no es diferente. Es el 10% de todo el dinero que te entra de cualquier fuente,
pásalo directo para tu cuenta de honrarte a ti mismo. Porque cuando tú comienzas a generar la energía de primero te pagas a ti, tus finanzas todas comienzan a moverse de una manera diferente. Ujú. Todo el campo que tú creas a tu alrededor comienza en una vibración, en una frecuencia más elevada, que hace que las cosas Mm. fluyan más. Entonces, que todo es frecuencia. Y entonces, si tú estás en la frecuencia de la escasez o de pagar la deuda o todo eso, estás aquí abajo. Hay contracción. Cuando te pagas a Contracción. ti, tú estás en la frecuencia más elevada, que es la frecuencia Es- la frecuencia del amor y el dinero están en la misma frecuencia. mm. Entonces, si tú estás en esa frecuencia y tú primero te pagas a ti ese 10%, tú elevas tu frecuencia. ¿Y qué Me pasa gusta cuando cómo... tú? Sí, Sí, no, me encanta porque está explicado desde una parte más metafísica incluso, porque uno puede decir lo técnico como es, ¿no? A mí habrán escuchado decir siempre separar y pagarse a uno mismo primero, priorizar su tranquilidad financiera ante cualquier otra cosa, pero ahora que tú lo pones desde una perspectiva más, digo, metafísica o energética, me gustó como lo dijiste porque creo que hay gente que puede conectar con una parte más espiritual, otra parte más racional. Entonces, todas las aristas que entran en estos en el episodio como hoy y en otros, todos suman a que ustedes puedan hacerlo como puedan al principio. Si quieren hacerlo bien, obviamente acá estamos, Finanzas Nomás es una plataforma también educativa, pero principalmente que puedas empezar desde lo que hoy podés. Saldar deudas es muy importante y es uno de los caminos para justamente ir más liviano, pero como dijo Esther, ¿desde qué lugar lo hago? ¿No? O sí. sea, ¿desde qué lugar? Una vez que se construye ese me pago a mí mismo primero, después viene la siguiente fase que es la de crecimiento y la de poder estar creando patrimonio, creando las condiciones para que esa situación, aunque porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y aún está en escasez, ¿no? O sea que es importante eso, que cómo lo ves desde la parte más energética, porque yo acá creo que tiene todo que ver con los miedos. El problema es, como tú dices, la escasez puede estar en cualquier nivel de dinero, desde $10 en el bolsillo o 100,000 en la cuenta o 1,000,000. Porque el que tiene 1,000,000 y todavía está en escasez, él está en sufrimiento, o sea, está en un estado energético de desgaste y de no, como tú dijiste, de no estar en el bienestar. Porque puede tener muchos millones, pero igual tan rápidamente como igual sale o se corta a él mismo de poder usufruir del dinero que tiene, Mm, porque para esa persona a lo mejor lo único que le da seguridad es verlo en la cuenta bancaria y él puede estar pasando hasta hambre, por mm, decirte algo. O sea, mm, esto entender que no se trata de la cantidad de dinero, se trata de tu relación con el dinero, de mm, cómo tú sientes ese flujo. Y una cosa que yo mm, también digo es, ve cuál es el padrón del dinero en tu vida. Como yo había dicho antes, entra mucho de repente y después pasan unos meses y después entra poco, así en montaña rusa, ujú, es siempre así, o como dije, entra de repente, sí, muy rápido y muy rápido se va, o mi dificultad es multiplicarlo. Hay que entender cuál es el movimiento, porque cualquier que sea el movimiento, esa es tu pista para comenzar a indagar. El me primer gusta. paso es la conciencia de cómo es el movimiento del dinero en tu vida. Mm, Y eso súper te va a dar la interesante. información de qué es lo que tienes que ver. Y ahí ves lo, como te Sí. dije, o vas por el papá, vas por la mamá, o vas por la... No, y súper interesante también que lo traigas así porque lo que sí veo mucho es como que la gente dice, yo ya lo vengo haciendo así, gano unos meses mucho, otros no. No está en mi cabeza hacerlo diferente. No, 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 no está así. Es como que así vine y así sigo. Entonces, desde el pararse a ver, una cosa es elegirlo y la otra es estar acostumbrado que eso es así, como recibo un sueldo, ¿no? También es parte de me acostumbré a esto, es lo que conozco y también lo más lindo y poder, o sea, elegirlo es decidir que eso es lo que uno quiere. Y eso es la libertad, al fin y al cabo, que ese es el camino que yo elijo. Y bueno, después está toda la parte que tú puedes ver de, ya ahí ya esta parte de si
de cómo se movía a nivel constelacional o familiar también me parece que da para otro episodio. Sí me gustaría como un resumen de qué es los condicionamientos Sí, invisibles yo para que... inclusive traje un ejercicio para tu audiencia, que son unas preguntitas como para que te caigan así las luces. Entonces, son unas preguntas para ustedes reflexionar. Y yo lo pongo desde el punto de vista del liderazgo, pero tiene que ver con todo, con emprendedurismo, con todo lo que hagas en tu vida. Entonces, son 3 preguntas con 2 opciones y tú vas pensando cuál de las opciones es. ¿Será que tú lideras a partir de la autenticidad o de la necesidad de aprobación? Ujú. ¿Será que tú lideras a partir de la confianza en quien tú eres o del miedo de fallar? ¿Será que tú lideras a partir de tu propósito o de la necesidad de corresponder a las expectativas de los otros? Ay, qué lindas. Porque si tú me dices cuáles son los condicionamientos externos, son exactamente estas cosas. La necesidad de buscar aprobación en todo lo que tú decides. La necesidad de buscar las expectativas, de complacer las expectativas de los otros y del miedo de fallar. Esas son las Mm, 3 que ni te das cuenta, ni te das cuenta. mira, Yo, sí, es sí. más, voy a compartir un ejemplo particular. El otro día estaba discutiendo una cuestión de dónde invertir con mi esposo en una situación. Y, y él se puso, no, que yo ahorita no tengo cabeza para estar viendo eso, no sé qué y tal. Y yo me enfurecí, pero ¿por qué me de no sé qué? Y sabes que me cayó así la conciencia de por qué yo me quedé tan furiosa de eso. Mm, Porque yo establecí la conversación con inconscientemente con el miedo, o sea, con la expectativa de que él aprobase lo que mm, yo quería decir o lo que yo quería plantear. Y como él no lo aprobó y no me validó, me quedé en mi niña interior. Entonces tengo que mm, trabajar eso todavía porque era como que yo estaba esperando que me validase. Como no me validó, entonces yo me frustré y terminé discutiendo y no sé qué y alteré todo mi cuerpo. O sea, y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos mm. entender si yo estoy liderando porque yo estoy entendiendo el punto de vista de él y yo tengo la capacidad de realmente poner mi punto de vista o si realmente yo necesitaba buscar la aprobación de él. Muy bien. Y Bueno, eso me wow. remitió a cuando Ahí yo era niña que yo buscaba la aprobación de mi papá. Entonces, de tu esa papá. cosita todavía no la trabajé. Entonces ya me trajo información de yo trabajar eso. Porque para ese tipo de Bien. inversiones yo puedo aprender a invertir. Y tú haces un trabajo muy bonito y te felicito, porque muchas de mis alumnas y muchas de las mentoras de las mentoradas que yo he tenido, acaban diciendo, oye, Esther, realmente esto de saber literacia financiera es importante. Y yo, claro que sí, porque eso te da la noción de tu valor, de que tú puedes generar tu lucro, de que tú puedes organizar tu dinero, de que tú puedes invertir. Sí, sí, de Entonces que puedes invierte. crecer. Invierte en literacia financiera, invierte en tu aprender a gerenciar tu dinero. Mm, Porque siempre sí. cuanto más tú inviertas en ti, en tu conocimiento, tú más independiente también vas a estar y vas a estar más confiante de todas las decisiones que tú hagas. Y Sí. puse mi ejemplo porque después cuando tú quieras discutir si vas a negociar algo, si vas a invertir algo con tu esposo, con quien sea, tú llegas con conocimiento. Eso justo hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Del tema de muchas mujeres que pierden la autonomía o la independencia financiera cuando están en parejas y que hoy creo que, bueno, mi misión es también que la mujer sea cada vez más independiente, más autónoma y que pueda tomar las decisiones por sí sola y después en pareja también, ¿no? O sea, que Claro que de sí. los dos lados. Y yo ahí cuando decías esto y más justo como para ir cerrando, ¿no? Que cuando tú inviertes en ti, te ayudas a ti. Y cuando la ayuda está en el universo, ¿no? O sea, más vuelve. Esto Claro. hablamos de ayudar a otros, ¿no? De ser fuente para otros y ayudar desde el lugar del amor, desde estar conscientes de que, en este caso, Finanzas Nómadas para mí es ayudar a mucha gente a que esté tranquila. No, no vienen buscando una planilla Excel, nadie viene buscando una planilla Excel, vienen buscando tranquilidad. Y
eso empieza no necesariamente viendo solo los números, empieza por todo lo que hablamos aquí en este episodio de trabajar tu confianza, tu autoliderazgo, tu autoestima. No es fácil hacerlo, nadie dice que es fácil, pero es un camino, creo que nunca termina, es un camino que nos lleva a vivir con mayor plenitud. Y por suerte, bueno, tenemos a Esther, tienen acá también este espacio, está el libro que lo voy a dejar como para que puedan acceder y leerlo porque realmente no tiene ningún desperdicio. Gracias, Esther. Si quieres agregar algo como para que nos deleites con todo a gentileza, puedes falar. No, solo quería decir que, bueno, como nosotros tenemos una audiencia mixta de portugués y en español, solo quería aclarar que el libro está en portugués, pero yo tengo la versión en inglés, de español todavía no la tengo. Pero si alguien que quiera leerlo, queda ahí como un hito. Que alguien que quiera leerlo, que no sepa portugués y lo quiera en inglés, que me puede contactar a través de mis redes sociales. Muy bien. Gracias, Esther. Gracias. Espero que disfruten este capítulo como lo hice yo conversando con ella. No se olviden de seguirnos en este canal, en nuestro canal oficial finanzasnomadas.com o en todas las redes sociales, como ahí nos van a encontrar. Como dije antes, sus finanzas no tienen por qué quedar en un Excel. Las finanzas no son únicamente un Excel. Las finanzas las descubrimos todo el tiempo en nosotros mismos, en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro dinero y con otras personas también, porque hace que cuando tengamos que hablar de dinero también estamos hablando de nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo para todos. Gracias.